¿Qué eficacia probatoria tienen los pantallazos de WhatsApp? Para dar respuesta a esto, nos acompaña la abogada Ana Mesa, especialista en Derecho Informático y CEO de la firma Lautic. El tema de hoy es el valor probatorio de los pantallazos de WhatsApp, teniendo en cuenta la reciente sentencia de la Corte Constitucional T043 del 2020. ¿De qué se trata este tema, esta sentencia que creo va a causar bastante revuelo en Colombia? Me permito entonces contarles que el caso en concreto es en un colegio donde varios docentes, cambiando de año lectivo, iban a ser contratados. Y hubo una de ellas en estado de embarazo que, a pesar de haber sido primero notificada que iba a ser contratada nuevamente, posteriormente le es notificado vía WhatsApp que ya su contrato no se iba a realizar. ¿Qué pasó entonces? Esta persona acciona vía tutela tratando de amparar su derecho a la igualdad, su derecho a la confianza legítima que debe tener toda persona frente a su empleador. Si bien ya había terminado su primer contrato, obviamente al garantizarle que iba a continuar en el año lectivo 2020, tenía entonces una confianza legítima frente a su contratación, su aspiración a ser contratada. Habiéndose dado cuenta las personas, en este caso en la institución educativa, de que estaba en estado de gravidez, es decir, embarazo, pues obvio, la empleada que aspiraba a trabajar piensa que hay un problema de discriminación. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser contratada y no había ningún objeto distinto a su estado de embarazo que le permitiera inferir que por esa causa no iba a estar contratada. Razón por ello, pues obviamente demanda a la institución vía tutela garantizando sus derechos constitucionales al trabajo, a la igualdad, a la no discriminación. En primera instancia, obviamente pierde, ella impugna y confirman el que no se le amparan los derechos y sube a la Corte Constitucional. ¿Qué hace entonces la Corte Constitucional? Para el tema que estamos tratando hoy, solo nos vamos a ubicar en el valor probatorio del documento, porque obvio hay muchas temáticas que se desprenden de la sentencia, donde la Corte Constitucional revoca todas las sentencias anteriores y confirma el amparo a los derechos constitucionales invocados por la accionante. Obviamente, en lo que nos compete a nosotros, que es el valor probatorio del WhatsApp, nos vamos a centrar en lo siguiente. Lo primero, en Colombia, a partir de la Ley 527, existe una categoría que se llama mensaje de datos. El mensaje de datos es un instrumento que, en relación con la firma, en este caso electrónica, regulada por el decreto 2364, podemos decir que estamos frente a un documento que contiene información, que declara información, que soporta una información y que él, cumpliendo los 4 elementos esenciales de estar escrito, firmado, ser original e íntegro, permite ser un documento probatorio en Colombia. Entonces, ya cuando entendemos que es un mensaje de datos, que reitero, está regulado en la Ley 527 del 99, artículo 2, literal A, ahí nos vamos entonces a entender por qué es prueba documental y cómo es la prueba documental. Para ese momento, en el artículo 10 de la Ley 527 se decía que todo lo que esté soportado en mensaje de datos y se puede identificar quién es la persona emisora del mensaje y quién es el receptor, pues entonces sería una prueba documental. Y solo por estar en mensaje de datos, el juez no podía restarle valor probatorio. Anotemos muy bien esa frase, restarle valor probatorio, porque existe un principio que se llama equivalencia funcional. Quiere decir que todo lo que esté en el mundo físico también tiene el mismo valor si está en el mundo digital. No porque un documento se produzca por medios digitales va a tener menor valor probatorio. Sigamos entonces concretando la idea. Dice que se remite como prueba, como valor de prueba, todos estos mensajes de datos al artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Sabemos que a partir del 1 de enero
de 2014, en Colombia ya el Código de Procedimiento Civil se entiende derogado y reemplazado por el Código General del Proceso. En este código, en el artículo 243 se dice claramente: el medio de prueba es un medio documental. Esto es, el documento es realmente la plena prueba. Es el género, no las especies. De él se desprenden varias especies, como pueden ser los tableros, como pueden ser las lápidas, pero también los mensajes de datos. Hasta ahí todo absolutamente claro. ¿Qué pasa entonces en la sentencia? La Corte Constitucional manifiesta que la información contenida en plataformas y en entornos electrónicos puede tener el valor de prueba indiciaria. ¿Qué está pasando? Que desde el artículo 243 se le da todo el peso de prueba documental a un mensaje de datos. Recuerden, siempre y cuando podamos decir que alguien lo escribió, que alguien lo firmó, que es original y que es íntegro, ¿cierto? Pero en la sentencia pareciera que le bajan esa categoría de valor probatorio. Y la razón es muy clara. Al día de hoy, recuerden que la Ley 527 de 1999, al día de hoy hemos podido identificar que hasta un mensaje de WhatsApp, así las conversaciones queden en cada uno de los extremos, es decir, en cada uno de los celulares de los usuarios, pueden ser alterados. ¿Por qué pueden ser alterados? Porque los entornos digitales, como el WhatsApp, tienen sincronización con el correo electrónico al que usted haga el backup. En ese orden de ideas, a usted le pueden acceder al correo electrónico y desde el correo electrónico hacer alteraciones de esa conservación de mensajes. Pero también pueden pasar otras cosas. Cada uno de los usuarios del WhatsApp, cada uno de los extremos, como se llaman, realmente de forma técnica, puede borrar información. Y para usted poder saber si realmente esa información ha sido eliminada o no, hay que hacer una prueba pericial. Entonces ahí vamos a otro mundo. ¿Y cuál es? El mundo de la contradicción de la prueba. Claro, para la Corte es importantísimo y hizo un análisis breve de que es importante la producción de la prueba, también la introducción, la contradicción y la valoración. Para poderla valorar como una prueba indiciaria, pues entonces nos devolvemos un poco y entendemos que en la parte de la contradicción tenemos dos formas de contradecir una prueba digital, que en este caso sería un documento electrónico, que en este caso es tanto tacha como desconocimiento. ¿Cuándo prosperaría el desconocimiento? Cuando la persona no admite que esa información, esa conversación de WhatsApp sea propia. Y la razón es muy clara. Para que un documento pueda ser prueba en Colombia y en el mundo, diría yo, siempre tiene que estar el documento, la información, pero también el titular que la produjo. Si usted no tiene cómo conectar al titular a esa información, pues entonces estás con una información que no es tuya, que no es de tu autoría, no se te puede imputar y ahí prosperaría el desconocimiento. Y ese desconocimiento, para poder confirmar ese desconocimiento, tendríamos que pedirle al operador celular que diga quién es el titular de la línea. Y ese titular de la línea será realmente el responsable de las conversaciones que se hayan dado a través de el canal de comunicación llamado WhatsApp. Pero también puede prosperar la tacha de falsedad, porque también pueden haber alteraciones. Al día de hoy hay muchísimas formas que quizás nosotros como abogados todavía no la conozcamos, pero en el mundo de la informática cada día se está propendiendo tanto por dar mayor seguridad a los usuarios de sus conversaciones, pero también los delincuentes cada día utilizan y desarrollan herramientas para poder hacer alteración de la información, desviar conversaciones, lo que llamamos ataque de hombre en medio. Entonces, a través de una tacha de falsedad, eso sí, no con otro documento, sino con una prueba pericial, podríamos llegar a demostrar que esa conversación de WhatsApp ha tenido una alteración. En ese orden de ideas nos debemos preguntar, ¿será entonces que con esta sentencia se le está restando, se le está sumando valor probatorio a las conversaciones de WhatsApp a partir del artículo 247 del Código General del Proceso? Y la respuesta es muy clara. Yo creo que en parte se le está restando un valor probatorio a los pantallazos de WhatsApp siempre y cuando se conozca quién es el titular de las líneas.
Si no se conoce el titular de las líneas, sino solo se tiene la conversación y no se ha podido cotejar quién realmente produjo la conversación que está ahí contenida, pues debería de ser prueba indiciaria. Pero si sí se conoce quiénes son sus titulares y ellos aceptan la responsabilidad, siendo los titulares de la línea de esas conversaciones, no podríamos decir que esos pantallazos son prueba indiciaria, porque le estamos restando valor probatorio. Y al restarle valor probatorio, lo único que estamos generando es ¿qué? Inseguridad jurídica en los procesos, en un mundo donde la mayoría de las conversaciones se dan a través de entornos digitales, como el WhatsApp, como el correo electrónico. Para terminar de aterrizar frente a lo que la Corte manifiesta, pues obvio, se acompañó de conceptos de doctrina especializada, y en esa doctrina especializada veo yo que hay algo que debemos empezar a reflexionar nuevamente, porque se trae la categoría de prueba electrónica, de prueba tecnológica, de prueba digital, y cuál sería la mejor. Y se plantea que es más viable llamarlo prueba electrónica. Prueba electrónica porque contiene un hardware, es decir, la parte física de la prueba, y habla sobre la cáscara o ¿cómo se dice?, el protector del celular como una USB, como si eso fuera lo mismo. Y habla de lo digital, que es propiamente las aplicaciones. A mi juicio hay que hacer unas grandes críticas en esa afirmación, porque la prueba electrónica no es eso. O sea, realmente el mundo tecnológico tiene muchas formas de tener una prueba, muchas formas donde se contiene la información y los datos. No es solo el celular, y menos podemos decir que el hardware es la parte externa del celular. Eso sería como decir que la prueba de un homicidio con arma blanca, la cacha del cuchillo, es entonces prueba. Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque ahí estarían ¿quiénes? Las huellas, pero no propiamente la madera es la prueba, sino las huellas realmente que quedan de quien haya perpetrado el homicidio. Entonces, para concretar un poco eso, creo que también en Colombia se está generando una confusión a partir de esta sentencia de lo que debemos entender como prueba digital. La prueba digital es la que se produzca y se generen los hechos a partir de los entornos digitales y que quede el rastro en el entorno digital, porque si no queda rastro tampoco hay prueba, ¿cierto? Y esa prueba digital tiene muchísimas formas de materializarse, esto es, en documentos, en videos, en conversaciones, en el propio algoritmo. Pensemos en una prueba de un algoritmo de blockchain o un algoritmo de inteligencia artificial. Él no se puede representar en un documento, él mismo es una prueba. Y también la prueba pericial es que una especie de toda esa prueba digital en Colombia, pero no podemos categorizar al WhatsApp únicamente como documento. Ya dijimos, la contradicción en una información que está en el WhatsApp, esa contradicción a través de la tacha tiene que ser con otra pericia, no puede ser con otro documento. Concluyamos entonces que para la Corte, traerla a la categoría de prueba indiciaria no es más que entender que como hay entornos tecnológicos que permiten editar la información, pues entonces una prueba indiciaria puede ser valorada con otros medios de prueba, y al ser valorada con otros medios de prueba, traemos la verdad procesal frente a la cual un juez debe fallar. No entonces excluyéndolos del todo, gracias a Dios, sino dándole una categoría inferior a lo que podrían ser los testimonios, a lo que podrían ser los interrogatorios, a lo que podría ser una inspección judicial. Creo que esa prueba indiciaria podrá ser viable en algunos entornos, pero también le está restando valor probatorio de lo que ya traía la Ley 527, que es una ley marco, artículo 11, y lo que ya traía el artículo 243 y 247, que son también unas leyes marco en el Estado colombiano. Creo que una jurisprudencia interpretativa tiene que ser muy bien entendida y no generalizada para cualquier elemento de WhatsApp. Y entonces dejemos esta conclusión para todos nosotros: cuando vamos a adoptar esa sentencia como base de interpretación, lo vamos a hacer bien sea como demandantes o como contraparte de demandados,
solo, única y exclusivamente cuando no conozcamos quién es el titular de los mensajes. De lo contrario, vámonos y soportemos esa prueba documental como absolutamente válida a partir de las normas estatutarias. Reitero, la Ley 527 del 99 y la Ley Código General del Proceso.